nos vamos a meter en otro tema que todos le prestan mucha atención y es el pago de impuestos. Y le vamos a dar una vuelta de tuerca en este caso para hablar con Guillermo Poch, él es contador tributarista, y hablar si iríamos hacia un aumento en los impuestos y cómo esto estaría involucrando un pedido del Fondo Monetario Internacional. Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Rocío? ¿Cómo va, Santiago? Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, Todo muy bien. es un tema de agenda, ¿no? ¿Qué tenemos que saber, Guille? Bueno, a ver, lo que sucede habitualmente, estamos en época de crisis y parecería ser la moneda constante de que ante situaciones de crisis económicas viene un aumento de impuestos. Sí, y acá lo que se está poniendo de manifiesto es que esa corrección o ese aumento de impuestos que se hizo conocer la semana pasada en cuanto al impuesto país no termina siendo necesario a través de lo que sucede también con la sequía que está produciendo en el campo. O sea, hay un estudio del IARAF, dice, bueno, se subió la carga impositiva, la presión impositiva un 0,9%, pero a raíz de la sequía no se termina a cubrir ese déficit. Entonces, en la Argentina lo que acá hay que poner de manifiesto es que también hay que terminar revisando el gasto del Estado en un momento. El Estado necesita recursos, pero no son indiscriminados esa asignación de recursos que uno puede hacer, con lo cual Argentina va a tener que volver a hacer un análisis no solo en el aumento de impuestos, sino también vinculado a la necesidad de reducir el gasto, sino después entramos en algo de la curva del Laffer, que es que vos llegaste hasta un determinado nivel de presión tributaria y si querés seguir aumentando terminás perdiendo recaudación. Ahí cuando hablamos de gasto del Estado, ¿cómo está desagregado esos gastos? Porque todos plantean dejar de gastar, que el Estado tenga menor cantidad de gastos y sin embargo necesita tener cada vez más impuestos para poder cubrir ese gasto. ¿Cuál es el equilibrio en eso, Guillermo? Porque muchos plantean, tenemos mucha carga impositiva, saquemos esa carga impositiva, paguemos menos impuestos todos, que pague más gente pero menos, no presionemos al campo con las retenciones, no presionemos a las importaciones con el impuesto. Digo, pero ¿qué es lo que se está cubriendo de gasto del Estado? En tu análisis, ¿qué es lo que se podría llegar a suplir o a cambiar? Mirá, Santiago, acá esto tiene un doble componente. Por un lado tenés los ingresos, por otro lado tenés los gastos. Argentina lo que está pasando es no le está encontrando una solución o una respuesta a esa relación entre ingresos y gastos. Si Argentina se focalizara en obtener una mayor cantidad de recursos y eso lo lográs haciendo un contexto apetecible para las inversiones, no vas a tener que trabajar en la reducción de gastos. Pero si vos no trabajás en generar un contexto para generar mayor cantidad de inversiones, motorizar la economía, lamentablemente tenés que caer en la reducción de los gastos. Entonces, la dirigencia política de manera amplia no le está encontrando la solución a eso. Es como que nosotros aumentamos los impuestos en momentos de crisis, pero después no nos tomamos el trabajo de eficientizar los gastos. Mucho se habla de determinados tipos de subsidios o de que el Estado no es eficiente gastando la plata, pero de alguna manera también hay otro componente que es no hagamos el lugar para que las inversiones quieran decir venimos a la Argentina y acá queremos venir a hacer negocios. Entonces es un doble análisis que hay que hacer y como te decía al inicio de la conversación, Argentina es ante crisis subimos los impuestos, pues después no los llevamos a foja cero o tratar de buscarle una reducción. Entonces, hoy en Argentina, conforme fue pasando el tiempo, tenemos una presión tributaria tan alta como la de Brasil, pero todavía seguimos en una situación de crisis. Entonces, es un doble análisis y para mí lo que uno tendría que buscar, tal vez no tanto, sí hay que hacer un trabajo en eficientizar los gastos, es generar un contexto en donde se produzcan mayores inversiones y eso lo logras a través de seguridad jurídica, un marco que vos des previsibilidad y que no haya cambios constantes. Otra vez, Guillermo, esto cuando todos plantean el tema de las inversiones, no puede no venir a mi memoria la lluvia de inversiones que tampoco existió, digamos, más allá del contexto jurídico o la situación. La verdad es que no hay
muchos inversores, no importa el color político, sino que importa una cuestión de país y de no ponerse de acuerdo. Digo, en el mientras tanto, ¿qué se hace? Santiago, mira, en el mundo privado las empresas parten de presupuestos y de alguna manera vos lo que querés es planificar ese trayecto que vas a hacer a lo largo del tiempo. Si vos constantemente estás cambiando las variables, y esto es una cuestión de la dirigencia política de manera amplia, no de un partido político, sino de una manera mucho, más amplio, ¿qué termina sucediendo? Termina sucediendo de que la gente, ante cambios constantes, prefiere ir a lugares más estables. Siempre las inversiones lo que buscan es tal vez una previsibilidad. Entonces, la receta lo que tendría que hacer es que vos generes un lugar en donde la gente diga, bueno, tengo reglas claras y que perduran en el tiempo. Todo lo que es incertidumbre en materia económica, en materia tributaria, lo único que te genera es puntos negativos al momento de definir dónde va una inversión. A ver, yo lo entiendo, Guillermo, obviamente como un paradigma, como una utopía en una Argentina donde cada 10 años tenés una crisis económica, donde hay cambios de reglas constantes, digo, pero el problema es el mientras tanto, o sea, planear el futuro está perfecto, pero mientras tenés que, sí o sí, tener cada vez más impuestos para poder cubrir los gastos que tenés. Achicar los gastos, y esto ya te lo pregunto a nivel matemático, achicar los gastos, ¿llegás a achicar los gastos para bajar los ingresos? ¿Se pueden bajar los gastos a ese nivel o es poco lo que podés corregir? De alguna manera tenés que empezar a trabajar en las dos partes, Santiago, y tenés que empezar a eficientizarlo. También hay alternativas que otros países las implementaron. Hay ejemplos de obras por impuestos en donde vos a la gente le das la posibilidad de decir qué tipo de gastos están necesitando para el desarrollo de su actividad y que eso se lo tomes a cuenta de impuestos. O sea, hay alternativas y muchas veces acá es donde uno tiene que hacer un análisis que se pone de manifiesto en cuando Argentina bajó la carga tributaria, después esa actividad a lo largo del tiempo se vio beneficiada. Caso testigo, la actividad en la industria del software. En un momento Argentina, entre comillas, dio un beneficio al desarrollo del software. Hoy Argentina es pionera en ese sentido. Entonces ahí lo que hay que entender que en un momento tenemos que empezar a trabajar en decir, bueno, algo tenemos que dar a cambio de la dirigencia política para empezar a aumentar la actividad económica. O sea, claramente, y ahí es la dirigencia política la que tiene que decir, bueno, ¿qué gasto estamos en condiciones, sin que perjudique a la gente, de eficientizarlo ese gasto? Ahí hay un debate bastante profundo respecto a esos beneficios que dio la Argentina en algún momento para el desarrollo del software y después ciertas compañías no se comportaban solamente como desarrollo de software y cuando pagaban una alícuota diferente por ser desarrollo de software. También hay que ver ciertos casos donde las cosas cambian y los derechos son adquiridos también de las compañías y es muy difícil volver atrás. Sí, es como indicás, Santiago. Ahí lo que pasa es que si para eso después el propio Estado es el que tiene esos organismos de control, que si de alguna manera para eso está la FIP y también lo que era la Secretaría de Industria, para estar controlando si las compañías estaban cumpliendo el marco normativo o no. O sea, después tenés los distintos organismos para de alguna manera controlar que lo que exige la norma sea cumplimentado. Claro. Es un tema complejo, Guille, y haciendo también el análisis de la situación en la que está el Estado Nacional por lo que está pidiendo el FMI, ¿te parece que se va a llegar a esa eficiencia o a ese equilibrio fiscal de cara a los próximos meses? Digo, como ciudadano, es necesario empezar a dar ese cambio, empezar a dar los primeros pasos. De manera inmediata lo veo muy difícil. Sí es algo de que ya una próxima administración y sucesivas administraciones van a tener que ir trabajándolo. O sea, no lo veo una suerte de que se corrija en el corto plazo. Pero a largo plazo me parece que la dirigencia política tendría que decir, bueno, el plan no se para 20, 30 años es este y que se vaya cumplimentando. Bueno,
Ojalá. Es el punto, ¿no? Sí, También en materia tributaria, si se hace alguna modificación, que primero sea sostenible en el tiempo, que no haya cambios abruptos, sino una adaptación, ¿no, Santi? Para, bueno, obviamente lograr un equilibrio fiscal, porque si bajás repentinamente los impuestos, ¿de dónde recaudás? Bueno, ahí está el gran punto, ¿no? Si yo saco un impuesto, hablemos de las retenciones, es la mayor recaudación hoy del Estado, por lo cual puede sostener un aparato del Estado que puede ser grande, chico o lo que fuere, y sin embargo no alcanza para nadie. Mirá, Santiago, ahí yo creo que en algún momento tendríamos que pensar y decir, bueno, ¿cuál es la posibilidad que tiene hoy la Argentina de generar recursos? No los que yo entiendo que necesito, sino las posibilidades. O sea, un presupuesto económico en un país parten a partir de los gastos y después cómo se los financian. Por algún tiempo Argentina va a tener que ir a un esquema más vinculado a cómo parten las empresas, cuántos son los ingresos que tenemos para a partir de eso decir cuántos son los gastos que tenemos. Vamos a tener que cambiar esa matriz momentáneamente o pensándolo en abstracto, si no de otra manera tenemos una complejidad que nos derivó de que siempre Argentina cada vez necesita más recursos. Sí, ahí el gran problema, Guillermo, y esto hay que plantearlo, es que en una empresa si no te dan los recursos echás los empleados. Acá estamos hablando de que la gente coma o no. Esa es la gran diferencia entre manejarlo como una empresa en ingresos y egresos y tener la necesidad por una obligación del Estado de asistir a las personas. Totalmente coincido en ese sentido, Santiago. O sea, claramente el Estado tiene que cumplir funciones del Estado de asistencia social, eso es indiscutible. Lo que uno tiene que saber es que si vos sobreexigís a la gente en cuanto a la carga tributaria, lo que termina sucediendo es que las inversiones se van a otras plazas más económicas y que aportan más rentabilidad. O sea, entonces desde ese lugar hay que empezar a plantear cuáles son los recursos que tenés como país para asignar. Y después, obviamente, ir más hacia gastos sociales y tal vez algún otro tipo de gastos tenés que empezar a evitarlos. Ya vamos a arreglar esto, Guille, no te preocupes. Guille, muchas gracias, como siempre. Por favor, y a disposición. Abrazo. Guillermo Poch, contador tributarista, hablando de un tema que vamos a seguir analizando, ¿no? Porque también implica la campaña electoral.